Hola, continuamos entonces con nuestra recorrida por el intérprete de Prolog. Vamos a ver ahora una cuestión interesante que es la aritmética, básicamente la evaluación aritmética. Si nosotros quisiéramos evaluar una expresión aritmética, de acuerdo a lo que nos diría por ahí la intuición, preguntarle x entre comillas igual a 3 más 5, la respuesta sería x igual a 3 más 5. ¿Sí? Si yo voy ahora al intérprete y le pregunto, perdón que tengo que cambiar de entrada, x unifica, porque la verdadera representación de ese símbolo igual es unifica. 3 más 5, por darle un valor, me dice x 3 más 5. Bueno, ¿por qué me está pasando esto? Básicamente porque el igual, el símbolo igual, no representa la igualdad aritmética, sino que representa la unificación. Básicamente, cuando nosotros tenemos expresión igual a expresión, lo que va a ocurrir es que el intérprete va a disparar la ejecución del unificador más general, el algoritmo que vimos en alguna de las clases anteriores, donde va a buscar sustitución de variables por términos de manera tal de encontrar el unificador más general entre ambas expresiones, y me va a dar como resultado las sustituciones de variables por términos que fueron necesarias para poder unificar a ambos. O va a decir no en el caso en el que no se pueda. En este caso, con la consulta que estamos haciendo, si unifica x a 3 más 5, simplemente sustituyendo a x por el término 3 más 5, permite unificar lo que está a la derecha del operador unifica con lo que está a la izquierda. ¿Sí? Básicamente no hemos logrado ejecutar ningún tipo de evaluación aritmética. Si lo que nosotros queremos es forzar explícitamente una evaluación aritmética, tenemos que utilizar el operador predefinido is. El operador predefinido is lo que hace es evalúa la expresión que está a la derecha y luego intenta unificar el objeto que está a la izquierda con el valor al cual evalúa la expresión que está a la derecha. Yo les preparé esta tabla resumida con todas las posibilidades que hacen falta para entender el concepto. Entonces, si yo le pregunto al compilador, al intérprete, perdón que ya estoy buscando, acá está. Entonces le digo 8 is 3 más 5, tal cual está en el ejemplo, la respuesta que me va a dar es true, ¿sí? O yes. Ahora, si le digo, por ejemplo, 3 más 5 is 3 más 5, me va a decir no. ¿Por qué? Porque este 3 más 5 se evalúa a 8 y luego trato de unificar 8 con 3 más 5 y eso no es posible, ¿sí? Mientras que acá 3 más 5 evalúa a 8 y 8 se puede unificar a 8 porque son la misma constante, el mismo átomo. Si ustedes siguen los ejemplos, van a ver cómo es que son los otros 4. O sea, por qué, por ejemplo, x is 3 más 5 me da como respuesta unificar a x con 8 o sustituir a x por 8, mientras que x igual a 3 más 5 me dice unificar a x con 3 más 5. ¿Por qué? Porque en este caso, en el caso de el is 3 más 5, lo que está a la derecha se evaluó, el valor es 8 y luego buscamos sustituir a x por 8. Mientras que en este caso no se evaluó y por lo tanto sustituimos a x por 3 más 5. Caso curioso, le preguntamos si x más 5 is 3 más 5 y la respuesta es no, porque 3 más 5 se evalúa a 8 y luego no es posible unificar a 8 con 3 más 5. Mientras que 3 más 5 unifica a 3 más 5, la respuesta es sí, porque se pueden unificar el uno con el otro. ¿Sí? Fíjense. 8, a ver si logro
perdón, era 3 más 5 is 3 más 5. La respuesta es falso. Mientras que 8 is 3 más 5. La respuesta es true. Fíjense que esto es opuesto a lo que nos pasaba cuando queríamos trabajarlo con el is y el igual. Fíjense, 8 es 3 más 5, sí. 3 más 5 es 3 más 5, no. 8 unifica 3 más 5, no. 3 más 5 unifica 3 más 5, sí. Bueno, existen también los operadores relacionales. Por ejemplo, el mayor. En este caso, el operador relacional fuerza a la evaluación de sus operandos. O sea, hay una evaluación aritmética de esta expresión, hay una evaluación aritmética de esta expresión y luego se verifica que se cumpla la relación. Además del mayor, tenemos los otros operadores relacionales razonables, ¿no es cierto? Mayor igual, menor, menor igual, igual. Fíjense que el igual aritmético es el doble igual. Distinto unifica y no unifica. ¿Sí? Son importantes para tener en cuenta. Tengamos en cuenta, esto después ustedes miren la documentación porque son notaciones simbólicas que pueden depender del intérprete y pueden depender también de la versión del intérprete. Lo que yo les decía es, fíjense que al abandonar el territorio de la lógica pura, entonces pueden aparecer cuestiones como, por ejemplo, evaluaciones ilegales, nota number, errores semánticos, y sobre todo se pierde la propiedad de los llamados modos de computación. El modo es cuál es la entrada y cuál es la salida. Si nosotros vimos que, por ejemplo, en el caso del append, yo le podía dar dos listas instanciadas y me devuelve la lista que se obtiene uniéndolas, dándole una variable, o puedo darle tres listas y me verifica si eso se cumple o no se cumple, o puedo darle una lista y una variable y que me dé el prefijo necesario para llevar otra lista, o puedo darle dos variables y una lista y que me haga todas las particiones. ¿Sí? Todos esos usos posibles de un mismo predicado es lo que se denominan modos. ¿De qué modo yo lo estoy utilizando? Lo estoy utilizando para que me combine listas en una tercera, o para que me particione una lista en otras dos, o para que me encuentre un prefijo, un sufijo, demás cuestiones. Eso al utilizar los operadores aritméticos que ejecutan asignaciones y por lo tanto realizan computaciones que son irreversibles, eso hace que se pierdan estos modos. ¿Por qué una asignación es una computación irreversible? Sí, recién veíamos los ejemplos con el 3 más 5 y el 8, y está claro que yo de 3 más 5 puedo ir a 8 evaluando, pero de 8 no puedo ir a 3 más 5. Una vez que estoy en 8 no puedo volver para atrás porque, bueno, porque ya cometí una asignación que es irreversible y por lo tanto estoy siendo incapaz de computar para atrás, por decirlo de alguna manera. Bueno, como un ejemplito interesante tenemos el famoso quicksort. Este predicado está implementado básicamente como si fuese la especificación formal. Esta es una cosa muy importante y muy interesante de Prolog, que es como yo no tengo que explicarle al intérprete cómo tiene que computar, porque el control es implícito, entonces simplemente le especifico el qué tiene que computar, o sea, solamente el significado. Eso hace que cuando nos manejamos hasta cierto punto con funciones o con procedimientos que son lo suficientemente abstractos y bien definidos, una definición formal como esta ya es ejecutable. Fíjense, yo le estoy diciendo que quicksort es una relación recursiva que básicamente se llama dos veces a sí misma en función de algo que vamos a ver más arriba y que tiene como caso base
el quicksort de la lista vacía, que me devuelve trivialmente la lista vacía. Entonces, lo que va a hacer quicksort es primero particionar a la lista de los elementos que tiene que ordenar en función del primero, que es el pivote. Esta es una de las tantas heurísticas que se conoce como heurística de lo mutuo. Entonces va a particionar a la lista de los restantes respecto al pivote X en los mayores, suponete, o mayores iguales, y los menores. Luego a cada una de esas sublistas las va a ordenar recursivamente, y luego a través de un append va a unir la lista de los más chicos ordenada por recursión a la lista de los más grandes precedida por el pivote, y ese va a ser el resultado que va a propagar. Es una definición, insisto, muy cercana a la especificación formal del algoritmo, y es muy difícil que encontremos una especificación o una implementación que sea más sintética y más chiquita que esta. Es lo más pequeño que nos podemos imaginar. Bueno, podrán decir, y la magia o el misterio está en partición, pero bueno, partición tampoco es demasiado elaborado. Básicamente partición también está definido en función de una recursión simple, donde tenemos, fíjense que hay un par de errores sintácticos en estas transparencias. Cuando lo copien, corrijan esta llave que tendría que ser un corchete, y corrijan esto que es de la tilde de lo, que no sé por qué se me filtró seguramente en un search and replace. Entonces básicamente partición lo que hace es también respecto del primero de la lista, que será el pivot, busca particionar a la lista que está en el segundo argumento en los más grandes y los más chicos, y luego llamar recursivamente con la lista vacía como caso trivial. Entonces, por ejemplo, si el primer elemento de la lista que quiero ordenar es mayor o igual que el pivot, entonces ese elemento va a ir al comienzo de la lista de los grandes. Y luego voy a llamar recursivamente con los elementos que me quedan. Caso contrario, va a ir como primero de la lista de los más chicos, y luego llamaremos recursivamente. O sea, lo que hace es algo relativamente muy sencillo, y es simplemente, si es mayor o igual que X, va para la tercera lista, la lista de los grandes, y si es menor, va para la cuarta lista, que es la lista de los chicos. O sea, no hace nada que sea demasiado raro. Bueno, simplemente para que vean que nada de esto es magia, yo tengo el código fuente con los errores corregidos, están en un programa que yo lo llamé .pl, y es lo que estoy ejecutando acá. O sea, en el intérprete tengo cargado el quicksort para que lo ejecutemos juntos. Entonces yo ahora le digo quicksort de, por ejemplo, lista 4321 L, y me dice L es 1, 2, 3, 4. Bueno, hay una cosa que es muy importante, es esto. Mirando el código, vemos que tiene, perdón, estoy tratando de pintar en otro lado, vemos que tiene esos operadores aritméticos, y por lo tanto esos operadores aritméticos están poniendo una irreversibilidad en el código. O sea, yo ahora no voy a poder hacer una invocación a quicksort que me permita hacer algún tipo de cosa rara, como por ejemplo, ¿cuál será la lista L que cuando yo lo ordeno me da, por ejemplo, 1,2? Esto seguramente va a fracasar, ¿sí? Me va a dar una serie de errores apocalípticos, básicamente porque no se puede volver para atrás con esto. O sea, no puedo generar una... cuando nos encontramos con este tipo de cosas, para salir del trazador, después vamos a hablar un poco del trazador, hay que poner la A por execution aborted.
Básicamente lo que yo les decía es, yo no puedo hacer que el predicado vuelva para atrás, ¿sí? Inclusive tampoco le puedo pedir, por ejemplo, darle una lista parcialmente instanciada y decir, la lista tiene a 2 y X, y cuando yo lo ordeno me da como resultado 1, 2, ¿sí? Me genera recursivamente ese tipo de errores. O sea, básicamente lo que estamos queriendo decir con esto es, una vez que hemos puesto los predicados aritméticos, entonces estamos en el territorio de la irreversibilidad, estamos haciendo computación a través de asignaciones, computación imperativa, y eso nos saca del contexto de la lógica. Bueno, continuamos con nuestro trayecto. Hay algunos ejercicios que son relativamente fáciles. Hay algunos predicados más que son interesantes para tener en cuenta. O sea, por ejemplo, estos predicados que nos permiten inspeccionar una estructura. Esto es como una especie de introspección que tiene el intérprete y decirnos, por ejemplo, si un término X, que yo lo voy a conocer en forma dinámica cuando esté instanciado a un término, ¿sí? Ese término es un entero, o es un átomo, o es una constante, o es una variable, o no tiene variables, o sea, es un término tierra, o al contrario, es un término tierra, es un término de base. ¿Sí? Eso es, insisto, algo que se define en forma dinámica. O sea, si yo le pregunto integer de x, podríamos hacer algunas pruebitas con el intérprete, perdón que estoy improvisando. Entonces, me voy un poquitito más arriba porque veo que no me está viendo bien la... Entonces, suponete que yo le digo integra x o z, bueno, no importa, lo mismo, ¿sí? Me dice falso. Ahora, yo le doy la consulta conjuntiva. Le digo, unificame a z con 4 y después fíjate si z es un entero. Entonces me dice sí, sustituyendo z por 4, z es un entero. Sí, no me dice yes, pero está dando resultado. Ahora suponete que vayamos a algún otro de los predicados, por ejemplo, variable x. Entonces, ahora le vuelvo a... Estoy yendo y viniendo entre ventanas, aunque ustedes no me ven. Suponete que acá en vez de decirle integer z, le digo z variable. Fíjense una cosa muy interesante, que es el binding de las variables en cada consulta tiene un tiempo de vida durante la consulta. Cuando la consulta termina, el binding desaparece. ¿Sí? O sea, z ahora nadie sabe qué es, porque la sustitución de z por 4 valió durante la consulta anterior. Cuando la consulta terminó, ese binding desapareció. Yo entonces ahora le pregunto, ¿z es una variable? Y me dice, bueno, me parece que esto no está implementado en esta versión de Prolog. A ver, déjame hacer la prueba con ground. Ahí está. Habría que averiguar cuál es el predicado que hay que llamar en esta versión de Prolog para ver si un término es una variable. Pero bueno, ground, por ejemplo, funciona. Entonces le pregunto, ¿z es de base? O sea, ¿no tiene variables libres? Me dice falso. Ahora, yo voy a esta consulta, le digo, unificame z por 4, y ahora te pregunto, ¿es ground z? Y me dice sí. ¿Por qué? Porque z, un paso antes fue unificado a 4, y 4 es un término de base. Fíjense, yo puedo hacer ahora, decirle que z unifica a f de x. Entonces, ahora me dice falso, porque f de x es un término que tiene una variable. Esto en general, bueno, tiene
un tiempo de maduración. Ustedes tienen que hacer algunas pruebas y tienen que trabajar un rato con el intérprete hasta darse cuenta por qué y cómo funciona. Yo les puse acá un ejemplo de en qué casos uno puede llegar a necesitar este tipo de predicados. O sea, por ejemplo, acá lo que tenemos es un reconocedor sintáctico si una expresión es un polinomio. Entonces, la mayor parte de las definiciones de este predicado son recursivas. Tenemos dos casos base. Tenemos un caso base donde el término x es un polinomio en la variable x, ¿sí? X es el nombre de una variable para el cual yo le voy a pedir que me verifique si es un polinomio. Entonces, acá yo puedo decir que una constante es un polinomio, obviamente, de orden 0 en la variable x, o bien, si t1 y t2 son polinomios en la variable x, entonces su suma, su resta, su producto o su cociente son también polinomios, o bien, si n es un entero, entonces t1 a la n también será un polinomio en la variable x. Este sería un pequeño reconocedor sintáctico que básicamente el espíritu en todos estos casos yo creo que se entiende y es mostrar lo cerca que estamos de tener una especificación formal que es directamente ejecutable. O sea, yo tomo la definición matemática de lo que es un polinomio, escribo esa implementación en el dialecto Prolog y después esa implementación escrita en el dialecto Prolog sale y se ejecuta y me dice sí, no, sucede, no sucede, verdadero o falso, demás cuestiones. Esto es un poco el espíritu subyacente a lo que estamos viendo. Hay un grupo de predicados relacionados con la inspección de estructuras que son realmente muy interesantes, que son el functor, el args y el univ. Esto que está escrito acá, igual punto a punto, se dice en términos coloquiales univ. No me pregunten por qué, U-N-I-V corta. Functor básicamente tiene éxito si T es un término cuyo functor es F y tiene la aridad A. Vamos al intérprete y ejecutamos un ejemplo para que ustedes lo vean. Entonces le digo functor, el término suponete que sea x de 1, 2, 3. Entonces le digo, decime en f el nombre del functor y en a la aridad del functor. Entonces me dice f es el functor x y a tiene aridad 3, porque tiene 3 variables. ¿Sí? Básicamente lo que hemos hecho con esto es destripar al término x de 1, 2, 3, esto que está acá lo hemos destripado, y sacamos el nombre del predicado en f y la cantidad de argumentos en a. Esto es lógico, o sea, es reversible. Yo le puedo decir ahora functor y le doy acá t, le digo que el predicado sea x chica y que la cantidad de argumentos sea 3. Entonces me genera un término x de underscore bla bla, underscore bla bla, underscore bla bla. Es interesante que veamos esto ahora porque eso que tenemos ahí básicamente está representando lo que nosotros llamamos variables no instanciadas. ¿Sí? Eso serían algo así como como antitérminos, o sea, un lugar donde yo luego voy a poder sustituir a una variable por un término. ¿Sí? Lo muestra de esta manera porque, bueno, el intérprete no tiene otra forma de manejarlo, y si ustedes quieren saberlo, en realidad lo que está diciéndome el intérprete es cuando yo sepa por qué voy a sustituir a lo que va a este lugar, lo voy a guardar en el lugar de memoria 6278, 6280 y 6282 respectivamente. O sea, básicamente me está dando referencias. Me está diciendo, cuando yo conozca la sustitución de variable por término, la referencia en memoria donde va a estar guardado el término por el cual se sustituye va a estar en ese lugar que está por ahí.
Esto es realmente muy interesante, pero bueno, es peligrosito. Bueno, luego tenemos el otro que era args, donde si t es un término cuyo enésimo argumento es a. O sea, básicamente lo que permite hacer es otra forma de destripar en la cual yo saco los términos que están en un determinado argumento. Entonces, ahora hacemos un ejemplo y yo le digo args, quiero que me digas cuál es el segundo argumento de x de 1, 2, 3 y que ese argumento me lo des en a. Entonces me dice, algo hice mal, entonces. Alguna cosa ejecuté mal. Yes. Bueno. Por alguna razón me está preguntando. Tendría que ver esto. Pero bueno, básicamente le dije que sí a lo que me preguntó, que no sé por qué me lo preguntó, y me devolvió en A el 2, que es el segundo argumento. Bueno, justo le puse 1, 2, 3. Podría haber hecho un ejemplo un poco más, Juan, Pepe y José. Me pregunta nuevo esto que no sé qué es y me dice, bueno, el 2 es Pepe. Y para que se vea que esto funciona posta, le digo, bueno, decime cuál es el 3 y el 3 es José. Bueno, y el univ tiene éxito si t es un término, L es una lista, cuyo primer elemento es el funtor de t y cuyos elementos siguientes son los argumentos de t. O sea, básicamente esto nos está permitiendo convertir un átomo en una lista o una lista en un átomo. Es realmente sumamente poderoso. Veamos, por ejemplo, este ejemplo que está acá. Yo le pregunto cómo hacer una lista con append de 1, 2, 3. Me da lista 1, 2, 3. Insisto, lo que hay acá es irrelevante. Puede ser append de Pepe, José y Juan. Es lo mismo. Les digo, metémelos en una lista que se llama X, entonces me dice la lista X tiene como primer elemento append, porque ese es el argumento, como segundo elemento el primer argumento que está acá, como segundo el que está acá, etcétera, etcétera. O a la inversa, yo le digo, X es un término que no conozco y te pido que me hagas el univ con la lista ABC. Bueno, A es entonces el nombre del funtor, B es el primer argumento, C es el segundo argumento, D es el tercer argumento. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es el univ nos está permitiendo transformar átomos en listas y listas en átomos. Y eso, bueno, después de, más adelante vamos a ver un ejemplo muy interesante. Terminamos acá para no tener clases tan largas, de acuerdo al pedido del público, y luego continuamos con esta misma temática.